Hola otra vez. En esta ocasión vamos a dar inicio a este conjunto de posiciones que llamamos filosofía tradicional de la ciencia. En principio quiero dar cuenta de una determinada propuesta metodológica que abarca distintas posturas y corrientes. Me refiero al inductivismo. El inductivismo es una propuesta metodológica por muchos ya superada, que indudablemente lo que se conserva no se conserva, ha sido descalificada también. Lo que se conserva no se conserva en su modo original, pero bueno, a lo largo del tiempo también se ha ido transformando y admite, digamos, como ciertas reelaboraciones. Pero quiero comenzar por otra parte que está, si se quiere, vinculada que también da nombre a algunas de estas corrientes y que tiene que ver con lo que ocurre con las hipótesis, en el sentido de que los resultados de una investigación tienen el propósito de poner a prueba una hipótesis, siempre. Esto se denomina contrastar, es decir, contrastar una hipótesis es tratar de establecer si esa hipótesis es correcta o incorrecta, si resuelve o no el problema, si da respuesta o no a las preguntas de investigación y si debemos desecharla, debemos aceptarla, de qué modo. Hay términos que de un modo muy inadecuado se utilizan casi como sinónimos, que son los términos verificación, confirmación, corroboración, y que en realidad tienen muy distinta aplicación y muy distinto alcance. Precisamente, cuando hablamos del inductivismo, tenemos que hacer una distinción. Lo que ya prácticamente nadie sostiene es lo que algunos suelen denominar inductivismo en sentido estricto. Ese inductivismo en sentido estricto, en sentido estrecho, en sentido preciso, puede nombrarse también como verificacionismo. Esto quiere decir que en la puesta a prueba de las hipótesis, la intención del científico al investigar es tratar de verificar. Verificar sería algo así como tratar de demostrar que la hipótesis es verdadera. Este sería el propósito de la verificación. Claro, cuando nosotros tenemos la intención de demostrar que algo es verdadero, corremos el riesgo de no ver, de no advertir aquellas cosas que pueden mostrar que no lo sean. Por eso, a ver, voy a poner una analogía con el caso del derecho. Un abogado va a tratar de defender a su cliente, pero no a cualquier precio. Lo que va a tratar, si es un abogado honesto, es de que surja la verdad, sin chistes de abogado, que surja la verdad y que se haga justicia. Este debería ser el objetivo de la defensa. Entonces, si se ocultan pruebas, si tenemos un asesino serial, un violador o lo que fuere,
y el abogado tiene plena conciencia y pleno conocimiento de que es culpable, él no debe tratar de demostrar que es inocente. Él lo que debe hacer es tratar de que se haga justicia, tratando de obtener frente a la fiscalía que va a cargar con las pruebas una sentencia que a su modo de ver le permita a su cliente, por decirlo de algún modo, tener otra oportunidad. Pero lo que interesa allí es hacer justicia, no demostrar que alguien es inocente a cualquier precio. En este sentido podemos decir que la tarea de la ciencia no ha de ser demostrar que algo es verdadero, sino justamente ponerlo a prueba para saber si eventualmente es verdadero, o si se le puede aplicar justamente este apelativo. Bien, antes de continuar, quiero señalar algo que me quedó pendiente, que tiene que ver con el modo en que se ha tratado también de diferenciar las distintas producciones científicas, y particularmente dentro del método, ¿no? A partir de Reichenbach, en su libro Experiencia y Predicción, que fue publicado en el año 38, la filosofía tradicional de la ciencia sostiene la independencia entre lo que se denomina contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de justificación, de algún modo hemos estado haciendo referencia, el contexto de justificación es el que legitima, valida las teorías científicas a partir de lo lógico-metodológico. Este sería el contexto de justificación. Es decir, lo que tiene en cuenta el contexto de justificación para considerar una teoría es su validación lógica-metodológica. No es simplemente la validación lógico-metodológica, es también la prescindencia de elementos que esta postura considera externos, foráneos, que no tienen nada que ver, que serían el contexto social, cultural, político, digamos, todo lo que hace a la externalidad de la ciencia, ¿no? Se denomina contexto de descubrimiento al modo en que surge el conocimiento, se inventa una teoría, se produce el hallazgo de una conjetura o idea. Como cada época y lugar selecciona a sus temas de acuerdo al área de su interés, este ámbito está relacionado con factores sociales, políticos, económicos, psicológicos, ideológicos. Es decir, el contexto de descubrimiento considera a las teorías científicas no simplemente como producto de la actividad de la investigación y de la validación lógico-metodológica, sino también de los contextos sociales, políticos, culturales, económicos, etc. Una de las cosas que se ve en la historia de la ciencia, en la historia de las ciencias, es que muchas teorías prosperaron o por el contrario no fueron aceptadas, fueron rechazadas, tuvieron mala suerte, corrieron mala suerte, digamos, independientemente de que fueran correctas o incorrectas, debido a estos contextos. Es decir, como si el contexto de justificación no fuera suficiente para validar a las disciplinas científicas en todo aquello que requieren ser validadas. Porque no es solamente la validación lógica, una ciencia se desarrolla, crece en la medida en que no solamente concita la atención de la comunidad científica, sino en la medida en que es financiada, en que es reconocida, en que es aprobada.
Y esto no necesariamente tiene que ver solamente con los dotes de su estructura lógico-metodológica, sino también con condiciones históricas, sociales, políticas, económicas, culturales. Por ejemplo, para poner un caso, el desarrollo de la genética en la Unión Soviética dio lugar a una serie de investigaciones llevadas adelante por Lysenko, que estaba en contra de las teorías genetistas. Y bueno, la pregunta es ¿por qué estaba en contra? ¿Estaba en contra por alguna cuestión que invalidara los procedimientos desde el punto de vista metodológico? No, estaba en contra simplemente porque el padre de la genética, el primero que estuvo en estos temas, fue Mendel, y Mendel era un sacerdote, y esta idea de que la ciencia hecha por un sacerdote estaría contaminada de metafísica y de teología y no sería científica, bueno, del mismo modo en que los nazis despreciaron los desarrollos teóricos de la física porque estaba llevada adelante por científicos judíos, ¿no? Es decir, si los judíos eran una raza inferior, como sostenían los nazis, entonces su ciencia también sería una ciencia inferior y por lo tanto una ciencia que no servía para nada. Bueno, de algún modo ese prejuicio impidió que los nazis tuvieran la primera bomba atómica, porque el camino de las investigaciones en física que permitieron esos desarrollos no vino del lado de la empiria, no vino del lado ni de las teorías que los alemanes manejaban, ni desde la práctica, vino justamente de esa ciencia teórica judía que Hitler despreciaba. Entonces, la suerte de una teoría científica no dependería solamente de sus bondades o atributos lógico-metodológicos, sino también de esas condiciones externas, entre comillas, que sí consideraría el contexto de descubrimiento. Bien, en el caso del inductivismo, el inductivismo se sirve de ambos contextos, ¿no? Pero el primero se interroga acerca de cómo llegamos a tener hipótesis generales. El segundo, cómo las justificamos. La respuesta al primer interrogante es que llegamos a hipótesis observando casos en la realidad y estableciendo qué similitudes representan. A ver, cuando hablamos de método inductivo, estamos hablando de una serie de procedimientos metodológicos que conducirían a la producción de una hipótesis y a establecer si esa hipótesis explica aquello que pretende explicar. Muchas veces se presta confusión, pero hay que establecer que no es lo mismo la lógica inductiva que el método inductivo. Sin embargo, a todas luces, es la lógica inductiva la que está a la base del método inductivo, pero no son lo mismo. El método, por decirlo de algún modo, tiene un alcance diferente al que tiene la lógica, porque la lógica, las lógicas se manejan en el contexto de la formalidad, de la abstracción, de los sistemas axiomáticos. Sin embargo,
cuando hablamos de métodos, los métodos no solamente tienen pretensiones de coherencia o consistencia lógica, sino también de que aquellos supuestos conocimientos a los que arriban se correspondan, concuerden con la realidad a la que hacen referencia. Entonces, allí saltamos del campo de lo formal al campo de lo fáctico. Y la lógica nos da una serie de reglas, más allá de que puedan ser discutibles, nos da una serie de reglas para manejarnos en el campo de lo formal, de lo vacío, de lo abstracto. Ahora, ¿qué tan útil es esta lógica al dar este salto a través de lo metodológico hacia lo empírico? Bueno, allí hay toda una temática. Decíamos entonces que la lógica inductiva está estrechamente vinculada, el método inductivo está estrechamente vinculado a la lógica inductiva. Ahora, ¿cómo procede la lógica inductiva? La lógica inductiva va de lo particular a lo universal mediante una generalización. Entonces yo digo, bueno, a ver, si tengo una gran cantidad de A y todos los A tienen sin excepción la propiedad B, luego puedo afirmar que todos los A tienen la propiedad B. En el campo formal no habrían mayores dificultades, porque si se cumple que todos los A tienen la propiedad B, será verdadero que todos los A tienen la propiedad B. Ahora, en el campo de las ciencias fácticas, de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, esto cambia porque aquí, para aplicar esta lógica inductiva, estamos pasando al campo de lo empírico y este comienza para el método inductivo con la observación. Entonces, recordemos esto, la lógica es un tipo de producción simbólica. La física, todas las ciencias tienen producción simbólica. La física no produce balas de cañón. Las balas de cañón las producen las fábricas de armas, los desarrollos tecnológicos. La ciencia produce conocimiento, y ese conocimiento, que a la postre puede justamente ser utilizado con otros fines, más allá de las discusiones que hemos hecho referencia de la postura de la distinción entre ciencia básica aplicada y tecnología que hace Mario Bunge, independientemente de eso, podemos decir que el universo científico es un universo de producción de enunciados, de proposiciones, de discursos, de lenguaje. La ciencia nos habla, la ciencia nos habla, por ejemplo, de la naturaleza. Galileo decía, lo hace a través de un lenguaje que es la matemática. Bueno, podemos decir que la matemática es parte importante del lenguaje de la ciencia, pero ustedes se dan cuenta que la matemática es un lenguaje simbólico y que en buena medida todo el lenguaje es de carácter simbólico, y la ciencia no produce otra cosa que discursos, sentidos, significados de aquello que pretende conocer, pretende comprender. Ahora, aquí hay algo importante que decir, referido al alcance de que el método inductivo parte de la observación. Para el método inductivo, en sentido estricto, la ciencia comienza con la observación. Ahora, ¿qué produciría la observación? Bueno, la observación produce enunciados o proposiciones. Bueno, aquí ya tendríamos que ver en qué medida esas proposiciones justamente son de una naturaleza que podemos decir que son verdaderas o falsas. Ahora,
como son de base observacional, decimos que se parte de proposiciones observacionales simples, en el sentido de que lo que es observable siempre es lo particular o conjunto de particulares, nunca lo universal. Lo que se puede observar es un hígado, este hígado, aquel hígado, el otro hígado, este conjunto de hígados, pero no se pueden observar los hígados como entidades universales. Ninguna entidad universal, por las características propias, es observable con esta salvedad, que pocas veces se hace referencia a esto, pocas veces se dice cuando se trata de estos temas, y es hacer referencia a las clases. A ver, ¿de qué naturalezas pueden ser las clases? Podemos tener clases de n elementos, o podemos tener clases de un elemento. Por ejemplo, la clase de los satélites naturales que rodean a la Tierra es un elemento, la Luna. Entonces, digo esto porque cuando yo establezco atributos para una clase, si la clase es inconmensurable, es decir, no puede ser todos los elementos de la clase agotados mediante la observación, bien, entonces nunca voy a tener la seguridad de que entre los no observados no haya algún caso que se salga de la regla, de la norma que voy a establecer. Si yo digo que todos, el ejemplo clásico, todos los cuervos son negros, suponemos que la base es observacional si procedemos inductivamente. Entonces, digamos, ¿de dónde surge el enunciado universal? La pregunta es, ¿por qué enunciados universales? Porque no hay ciencia de lo particular. Las ciencias se relacionan con lo particular, pero con la intención de emitir un juicio sobre lo universal, porque no otra cosa son las leyes científicas. La ley de gravitación universal de Newton no dice la manzana que se cayó siguiendo esa anécdota incierta, la manzana que se cayó de ese manzano y que golpeó la cabeza de Newton se desplazaba a una velocidad que... No, decimos, todos los cuerpos se atraen con una fuerza tal y tal. Entonces, ¿cómo llegamos a establecer si ese todos es así, si es correcto, si no hay nada que se sustraiga de ese todo? Porque si hubiera algo, tan solo uno que se sustrajera, no podríamos de ningún modo decir que es una ley universal, porque no hay todos menos todos menos aquel. Si es todos, y si no, no tengo ley universal. Entonces, en el caso del inductivismo en sentido estricto, el problema está en cómo se pasa de los enunciados o de las proposiciones singulares a los universales. Decimos que se hace mediante una generalización. Ahora bien, ¿qué legitima esa generalización? ¿Qué hace que sea confiable partir, digamos, de una serie de afirmaciones particulares y luego generalizar? Bueno, allí tendrían que cumplirse algunas reglas que establece el inductivismo.
Primero, no se puede generalizar a partir de un número, digamos, reducido o restringido de elementos. Se necesita una gran cantidad de observaciones, un gran número de observaciones, no pueden ser pocas. Por otra parte, tienen que darse en variedad de condiciones, porque a lo mejor, aunque el número sea grande, si las condiciones varían, el enunciado universal puede no cumplirse. Y la tercera, que sería la regla de oro, es que no puede aparecer ningún caso particular que contradiga el enunciado universal. Entonces, lo que tenemos, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, he observado un cuervo y es negro, he observado otro cuervo y es negro, he observado otro cuervo y es negro, tengo 3 cuervos que he observado, ¿puedo concluir que todos los cuervos son negros? De acuerdo a estas reglas, no, necesito una gran cantidad. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cuánto es una gran cantidad si la clase es inconmensurable? No digo infinita, digo inconmensurable. Bueno, si es inconmensurable, no podrá ser agotado experimentalmente mediante la observación. Por lo tanto, no habrá nada que me garantice que entre los no observados no esté el caso particular que contradice el enunciado universal. Esta es una de las críticas que se suele hacer al inductivismo estricto, ¿no es cierto? Que no se puede legitimar ese pasaje de lo particular a lo universal mediante una generalización que deja fuera una cantidad inconmensurable de no observados que pueden hacer que la supuesta ley no se cumpla. Gran variedad de condiciones. Bueno, yo decía, tengo una gran cantidad de cuervos. Muy bien. Todos los cuervos que he observado, que son muchos, miles y millones, siempre que observé cuervos eran de color negro. Muy bien. Ahora, ¿siempre los cuervos son negros? Por ejemplo, en el verano y en el invierno, ¿tienen el mismo color? Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero que se vea es que también la variedad de condiciones. En verano, en invierno, en primavera, en otoño, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en los que habitan en las selvas o cerca de las ciudades, bueno, todos los cuervos son negros. Entonces, si en todas esas circunstancias son negros, la gran cantidad de observaciones y una gran variedad de condiciones. Y lo principal, no ha aparecido un caso particular que contradiga el enunciado universal. Bien, esto fue muy criticado, muy cuestionado, y la crítica es absolutamente válida allí donde se trata de clases inconmensurables. Sin embargo, no todos los objetos o asuntos de investigación son clases inconmensurables. Supongamos que nuestro objeto de investigación es una tribu amazónica que está conformada por 80 integrantes. Bien, una comunidad pequeña que pertenece a esa tribu, que son solo 80 entre mujeres, hombres, niños. Bien. Y el antropólogo observa que todos y cada uno de los integrantes de la tribu solo comen vegetales. Entonces, si yo procedo inductivamente, digo, bueno, observación, integrante de la tribu número 1, alimentación vegetariana. 2, alimentación vegetariana. 3, 78 vegetariana, 79 vegetariana, 80 vegetariana. Bueno, ¿qué invento voy a hacer para establecer que todos los integrantes de esta tribu son vegetarianos? El
procedimiento es absolutamente confiable. ¿Dónde está la gran diferencia? En que el objeto de investigación es claramente conmensurable y agotable mediante la observación. Es decir, es una clase finita y conmensurable. Entonces, digo, aquí ya se relativizan estos principismos de que el método inductivo no sirve, de que el método tal y cual es el único y este no debe ser considerado científico, que ya está superado y qué sé yo. De hecho, todos los días, en todas partes del mundo, los científicos siguen procediendo de este modo. Vamos a ver dentro de un ratito que este proceder, aún en aquellas clases que podemos decir, no que sean inconmensurables, pero que bueno, los recursos para agotar la observación de todos y cada uno de los elementos de la clase serían demasiado arduos o costosos, bueno, se ofrecen otras posibilidades de acercamiento que están absolutamente presentes en buena parte de las actividades de investigación científica de muchísimas disciplinas. En el orden de las ciencias sociales, en el orden de la ciencia de la salud. Ahora estamos justamente con el tema de la pandemia y los infectólogos y demás, y todo esto se maneja en función de análisis estadísticos, que no es otra cosa que análisis de probabilidades, ¿no es cierto? Digamos, cuando decimos, bueno, ¿qué se espera que ocurra? No lo decimos porque hemos agotado todas las instancias. Lo que suponemos es que puede existir la posibilidad de observar una parte y solo una parte que cumpla determinadas condiciones. Es decir, que la parte observada sea representativa del universo o de la población o de la totalidad de los elementos de la clase. ¿Se va comprendiendo esto? Entonces, la idea es que a partir de una muestra que debe cumplir determinadas condiciones, sería legítimo pasar de lo particular a lo universal mediante una generalización. ¿Bien? Generalizaciones que generalmente, valga la redundancia, se dan en términos de porcentajes. Y incluso estas estrategias estadísticas se calculan con márgenes de error, es decir, habría márgenes de error aceptados. Después veremos otros problemas en las ciencias sociales, como que lo que se está midiendo, porque medir de este modo en ciencias sociales es muy distinto que medir en ciencias naturales. Desde que el universo está en determinada etapa, los cuerpos caen siempre igual, pero los universos de orden social son tremendamente cambiantes. Entonces es como que se requiere un testeo permanente. Vemos el tema justamente, se ve claramente en la pandemia, ¿no? Nadie podría decir, no, nosotros hicimos test en el mes de marzo y nos daba tal cosa. Bueno, sí, pero esto es dinámico, entonces se requieren mediciones permanentes. Entonces, ¿qué permitiría, digamos, que fueran confiables nuestras generalizaciones? Bueno, en principio teníamos estos tres requerimientos: gran cantidad de observaciones, gran variedad de condiciones
y ningún caso particular que contradiga el enunciado universal. Vemos que esto puede cumplirse sin mayores dificultades cuando las clases son acotadas y agotables mediante la observación. Si yo tengo que establecer, por ejemplo, de qué color son las tizas que están dentro de una caja, no voy a elucubrar una hipótesis y decir en general las tizas son blancas en un tal... No, simplemente abro la caja y veo que la 1 es blanca, la 2 es blanca, la 3 es blanca. Claro, no lo veo así, veo el conjunto. Me alcanza con ver que no hay ninguna que no sea blanca para decir que todas las tizas que están dentro de esta caja son de color blanco. ¿Y cómo procedí? Procedí inductivamente. Supongamos que, no sé, por poner las balas que tengo en un revólver, digo, no en una pistola, en un revólver, ¿no? Y bueno, corro el tambor y veo que hay, no sé cuántas llevan, 6 balas, 8 balas, no sé, 6 balas, pongamos. Digo, bueno, todas son del calibre. Entonces saco una y digo, si esta es, saco otra, esta es, saco otra, esta es, saco otra. Y entonces saqué las 8. He procedido inductivamente, sí, todas las balas que estaban en este revólver son de tal calibre. Esto, claro, no deja muy satisfechos y no es apropiado extenderlo, y este es el gran problema de las disputas metodológicas, las pretensiones que suelen haber de que debe haber un método único, extendido y aplicado a todas las ciencias. De hecho, proceder del inductivismo estrecho, estricto, predominó durante bastante tiempo y determinó cómo eran los procesos de investigación en la mayoría de las ciencias. Hay otro aspecto que es la crítica al inductivismo en sentido estricto como producción de hipótesis. Dice, ya es una consideración de sentido común acusar de insostenible a la pretensión del inductivismo en sentido estricto de llegar a las hipótesis por medio de la observación libre de prejuicios. Bueno, esto también había que aclararlo porque otros de los requisitos, además de estas 3 reglas de las que hablamos, eran que el científico debía tener una mente libre de prejuicios, órganos sensorios normales. Entonces la pregunta es, ¿qué es una mente libre de prejuicios? Decir que todas las religiones, todos los creyentes de todas las religiones deben ser considerados del mismo modo, no se puede hacer discriminación religiosa ni por el color de piel. Bueno, no estoy hablando de esa clase de prejuicios, estoy hablando del sentido de prejuicio como juicio previo. Digamos, no podemos ir a ningún lado sin prejuicios, sin juicios previos. Son los prejuicio puede ir desde cuando me levanto a la mañana, me tapo las sábanas y le tiro las piernas, las apoyo en el suelo y salgo caminando. A menos que tenga algún problemita, no me despierto y primero tanteo a ver si existe el suelo, si el suelo sigue estando allí, si no me voy a caer a un precipicio. Yo tengo el juicio previo de que el piso está ahí. Tengo digamos, toda la vida cotidiana se sostiene en este tipo de juicios previos. Salgo a la calle, supongo que afuera están mis vecinos y no lobos hambrientos. Voy a la parada del colectivo y supongo que el colectivo que voy a tomar me va a llevar al lugar al que quiero ir. Todos estos son juicios previos. Me levanto una mañana y digo, voy a ir a trabajar. Y en general voy a trabajar, pero me levanto una mañana y me dicen, no vas a ir a trabajar, te vas a quedar en tu casa
Aislamiento social, obligatorio, bien. Puede fallar, como decía Toussaint. Entonces, los juicios previos siempre están, y las teorías científicas que guían las actividades de investigación y los desarrollos metodológicos no son otra cosa que prejuicios, es decir, juicios previos acerca de cómo es el mundo, cómo son las cosas, cómo debo entenderlas, cómo debo investigar, porque no investigo a partir de la duda absoluta, investigo a partir de una serie de teorías. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y el dogma? Mientras que los dogmas, sean de la naturaleza que sea, mientras que los dogmas lo que hacen es aceptar ese juicio previo como una verdad absoluta e incuestionable, la ciencia, como decíamos antes, trabaja con esos juicios de un modo crítico. Entonces, es inevitable que tengamos juicios previos. No podemos tener una mente libre de prejuicios. Lo que sí debemos tener es un especial cuidado en no dogmatizar esos juicios previos y en estar abierto a reconocer que podíamos estar equivocados. El otro aspecto es órganos sensorios normales. Bueno, aquí hay otro problema, porque ¿qué es lo que se entiende por órganos sensorios normales? En otro sentido, ¿cuál es el criterio de normalidad? Decimos que una persona es no me sé la palabra ahora, las personas que ven los colores daltónico, una persona daltónica, hay una anomalía en esa persona tiene un problema, no es normal, es daltónica, ve los colores de otro modo. Bueno, esto ocurre porque los daltónicos son un porcentaje muy bajo dentro de la población. Si esto se invirtiera, y el no sé cuántos son, pongámosle, no sé, el 98% vieran como ven los daltónicos, y el resto viéramos como los que supuestamente vemos normalmente, la normalidad pasaría a otro lugar. Entonces, lo que es normal y lo que es anormal, no hay absoluto desde el cual se pueda medir. Y una de las cuestiones que ocurre es que esto se corre permanentemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que la ciencia psiquiátrica, no estoy hablando de la ciencia nazi que perseguía a judíos, a negros, a gitanos, a débiles mentales, a homosexuales. No hablo de esto. Hablo de la psiquiatría que en las décadas del 40 hasta el 50 aplicaban primero consideraba a los homosexuales con problemas psiquiátricos, con enfermedades psiquiátricas, y aplicaba criterios, aplicaba procedimientos, tratamientos para esa anormalidad, que no solamente torturaba a las personas, sino que a muchas las llevó al suicidio. Incluso importantísimos científicos fueron víctimas de
este criterio de normalidad. Entonces, bien, la ciencia no puede hablar de qué es lo normal o lo anormal. La ciencia tiene que tratar de conocer, sabiendo que ese conocimiento tiene límites, que ese conocimiento está mediado por una serie de consideraciones que necesariamente exceden la supuesta objetividad científica, y que el establecimiento de lo normal o lo anormal digamos, no deben ser consideradas categorías científicas. Entonces, por eso decíamos que ya es una consideración de sentido común acusar de insostenible la pretensión del inductivismo en sentido estricto o estrecho de llegar a las hipótesis por medio de la observación libre de prejuicios. En efecto, a menudo hemos presenciado situaciones en las que dos observadores ante un mismo fenómeno ven cosas distintas. Esto sucede porque toda experiencia visual está condicionada por las expectativas o los conocimientos previos que tiene el sujeto que observa. Hay un famoso ejemplo de un astrónomo que fue expulsado del observatorio astronómico, creo que era de Greenwich, porque sus observaciones estaban desfasadas temporalmente con respecto a otras. Y bueno, lo que se vio es que este sujeto, sin ser un, entre comillas, anormal, tenía un tipo de percepción. Siempre me gusta poner el ejemplo de un boxeador argentino muy famoso por su técnica y por el hecho de que sus rivales no le pegaban. Es decir, no era que era un gran noqueador, un boxeador contundente, sino que, digamos, ganaba su pelea porque el otro no porque él le pegara al otro y lo derrumbara, sino porque el otro no lograba pegarle, que era Nicolino Loche. Bueno, una de las cosas que hoy se sabe es que este tipo de aptitudes, pienso por ejemplo en Maradona en el segundo gol a los ingleses, dribleando toda la cancha, tiene que ver precisamente con esto, con que no son barriletes cósmicos, son justamente personas que tienen en su capacidad perceptiva, sensorial, diferencias con la media, no vamos a decir lo normal, sino con la media, y que bueno, les permite ver, digamos, podemos ver a través de esto que las diferencias, que la observación y las diferencias en la observación no son un criterio para establecer que ese sea el camino para establecer lo correcto y lo incorrecto. De este modo concluimos que la observación pura, sin hipótesis subyacentes que la guían, es imposible. Estas hipótesis que están por debajo de la observación son las que nos permiten advertir determinados hechos y omitir otros. En tal sentido, Hempel, ya vamos a hablar de él en otro contexto, que a pesar de la propuesta de este tipo de inductivismo al inicio de sus investigaciones, nadie observa hechos en abstracto, sino solo aquellos que resultan relevantes. Y voy a leer una frase de Hempel. Digo, sobre todo para aquellos que dicen, no, hay que atenerse a los hechos, porque lo importante son los hechos. No estoy hablando de alguien que es crítico de estas posturas, estoy hablando de alguien que se inició como un inductivista estricto y que a posteriori modificó su postura, pero mantuvo el principio de inducción. Dice Hempel, ¿hemos registrado los pensamientos fluctuantes que recorren nuestra mente en una noche de cansancio? La forma de las nubes que pasan sobre nosotros, el color cambiante del cielo, las formas y las marcas de nuestros utensilios de escritura, pero cabe la posibilidad de que lo que nos exija en esa primera fase de la investigación científica sea reunir todos los hechos relevantes. A ver,
la investigación científica no es la meticulosa observación de todos los hechos. La observación científica parte de hipótesis que suponen un determinado orden de las cosas y que establece un criterio de selección, un criterio de selectividad. Cuando se realiza algún tipo de observación o de experimentación, previamente a ello se establece qué se va a observar y qué es relevante, porque no podemos tener un registro de absolutamente todo, como pone Hempel, los pensamientos fluctuantes que recorren nuestra mente, la forma de las nubes que pasan alrededor nuestro. La forma de las nubes que pasa alrededor nuestro, ¿puede tener algo que ver en este experimento? Bueno, si yo digo que no, ni lo tengo en cuenta porque es irrelevante. Entonces voy a tratar de concentrarme en aquellas que considero que son relevantes a los efectos de este experimento que estoy haciendo. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la experimentación científica está afectada por cuestiones que se consideran irrelevantes, que no se tienen en cuenta, y luego nos encontramos que las cosas no resultan, y es que nuestro criterio de selección estaba mal aplicado. Voy a poner un ejemplo. Hertz, que es, a él, digamos, por él se da el nombre de ondas hertzianas, cuando hablamos permanentemente de cuántos megahertz, kilohertz, digamos, es una unidad de medida de las ondas. Cuando inició y estaba experimentando justamente que las ondas podían ser transmisoras, podían ser portadoras de ciertos efectos, estaba realizando una serie de experiencias, tenían una serie de instrumentos y estaban en el laboratorio llevando adelante un experimento de transmisión de esas ondas. Bueno, realizaron cientos de veces el experimento y el experimento daba malos resultados, no salía. Entonces había algo que estaba mal. Revisaron la teoría, revisaron las hipótesis, revisaron el experimento y no encontraron absolutamente nada relevante, o que les pareciera que era relevante, que explicara por qué no se producía lo que la teoría decía que se tenía que producir. Bien, en determinado momento se les ocurre realizar el experimento fuera del laboratorio, a la intemperie. Dispusieron los aparatos como correspondía y el experimento fue exitoso. ¿Qué era lo que acontecía? ¿Por qué motivo el experimento había sido fallido tantas veces? Precisamente porque se había tenido por irrelevante algo que era determinante en el experimento. Realizado en el interior del laboratorio, las ondas rebotaban contra las paredes y producían una distorsión en la que el fenómeno esperado no se producía. Cuando lo sacaron a la intemperie, este impedimento no se presentaba y el experimento se dio positivamente y bueno, se comprobó lo que se estaba buscando. Digamos, yo no soy especialista en esto, alguno que entienda más, un ingeniero podrá darnos precisiones, pero lo importante aquí es esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, no observamos hechos en abstracto, sino solo aquellos que resultan relevantes con respecto a la hipótesis que surge como intento de solución del problema que se quiere investigar. Entonces, buena parte
de la tarea de investigación científica consiste justamente en tratar de establecer los criterios de selección de aquello que se va a analizar. Y la relevancia de los hechos o casos a observar está dada por el intento de respuesta que el investigador quiere dar al problema que se le plantea, es decir, por la hipótesis o conjetura que toma como punto de partida de su investigación. Estamos viendo que en la crítica de Hempel, Hempel, siendo inicialmente un inductivista en sentido estricto, se va dando cuenta que no se puede partir de esta premisa del inductivismo estricto de que la ciencia comienza con la observación. No hay observación posible si no está guiada en un máximo nivel o en un mínimo nivel por algún tipo de supuesto, por algún tipo de hipótesis. Si yo dijera, por ejemplo, bueno, en este momento tomen papel y lápiz, observen y escriban. Qué cosa observar y qué cosa documentar a través de la observación tiene una serie de preceptos, tiene una serie de supuestos previos. El supuesto, por ejemplo, si yo dijera, bueno, observen la sensación que sienten ustedes al tener que ser evaluados. Bueno, este es un tipo de observación que es distinto a observe este vaso que está delante y descríbalo. Ahora, vayamos a observen este vaso que está aquí y descríbanlo. Para poder hacer esto, una cosa tan simple como describir un vaso que estamos observando, tenemos que tener una serie de ideas previas, algunas bastante complejas, por ejemplo, la idea de espacialidad, la idea de temporalidad, la idea de perspectiva, porque cuando describo el vaso voy a decir el vaso es grande, el vaso es chico, y en función de qué lo digo, que el vaso es grande o el vaso es chico, en relación a la mano del profesor. ¿Y esto en qué? En función de la distancia. Bueno, sin todo esto se hace prácticamente imposible cualquier tipo de observación. Por eso es que el inductivismo estricto va a resultar insostenible y se le va a hacer una gran cantidad de críticas. Hemos hecho referencia entonces a el inductivismo en sentido estricto, que se conoce también como verificacionismo. Entonces, aquí una nota. Cuando decimos que una hipótesis, decimos, bueno, tenemos que tratar de verificar nuestra hipótesis. Implícitamente lo que se está diciendo es que vamos a trabajar dentro del método inductivo estricto. ¿Se comprende esto? Si yo estoy realizando una investigación dentro de otro contexto metodológico, de ningún modo puedo decir voy a tratar de verificar mi hipótesis. ¿Y cómo verificaste la hipótesis? No, yo no verifico nada. Mi intención no es verificar hipótesis si trabajo en otro método. Entonces, cuando digo voy a verificar la hipótesis, al mismo tiempo estoy diciendo estoy trabajando metodológicamente dentro del inductivismo estricto. Vamos a ver en la próxima clase elementos que hacen a otra propuesta metodológica, que es el método inductivo. Ahora, primero vamos a ver el método inductivo en sentido amplio, un método inductivo, digamos, las características principales del método inductivo.
Y luego vamos a ver, yo creo que va a llevar también otras dos clases, la postura de Karl Hempel, que conocemos con el nombre de confirmacionismo o inductivismo en sentido amplio. Recordemos, recién lo vimos, que Hempel proviene del inductivismo, pero se convierte en un crítico del inductivismo estricto y va a pasar a ser, desde el punto de vista metodológico, un hipotético deductivista. Sin embargo, a diferencia del otro que vamos a ver, que es Popper, no rechaza absolutamente al método inductivo. Le va a asignar un papel dentro de la metodología, pero subsumido dentro del método hipotético deductivo. Entonces, vamos a ver estas dos vertientes del método hipotético deductivo, que son el confirmacionismo de Hempel y el falsacionismo o refutacionismo de Popper. Esto es muy importante porque muchas veces se habla de hipotético deductivismo a secas, y no hay hipotético deductivismo a secas. Uno no es simplemente hipotético deductivista, uno es o confirmacionista o falsacionista. Y deben quedar bien claras las diferencias, porque las diferencias son importantes, no son diferencias superficiales. Y esto hace a que muchas veces se cometan errores graves en el establecimiento de los procedimientos metodológicos, o por lo menos de su designación, ¿no es cierto? ¿Qué clase de investigación estamos haciendo? Hipotético deductivismo, muy bien. Ahora, ¿es falsacionista o confirmacionista? Para eso vamos a ver primero, a grandes rasgos, los lineamientos de lo que es el método inductivo, y luego las dos versiones, confirmacionismo y falsacionismo. La seguimos.